El silencio inundó la sala del tribunal cuando la niña ajustó el micrófono. Sus ojos grandes y decididos recorrieron la sala antes de que hablara. «Mi mamá trabaja en la NASA», dijo, con voz firme a pesar de su pequeña estatura. Una explosión de risa surgió de la mesa de la defensa. «Una futura actriz», murmuró Daniel Peterson, el abogado contrario, lo suficientemente alto para que la sala lo escuchara. No era solo incredulidad, era burla. Conozcan a Amara Johnson, 9 años, amante de las estrellas, los libros y hacer demasiadas preguntas. Pero hoy no estaba en una feria de ciencias ni en un salón de clases. Estaba en el estrado de los testigos, tratando de decir la verdad en una sala llena de adultos que creían saberlo todo. Amara no es solo una niña con una imaginación vívida, es una niña con una voz que nadie estaba listo para escuchar. ¿El conflicto? Comenzó en la escuela, un lugar que se supone que es seguro, donde Amara se encontró ridiculizada por soñar demasiado grande y por ser diferente. Sus palabras fueron tergiversadas, su verdad convertida en entretenimiento para aquellos que se negaban a ver su valor. Pero esta no es solo una historia sobre la voz de una niña siendo ignorada. Se trata del precio de la verdad, el peso del prejuicio y la fuerza que se necesita para levantarse cuando todos los demás se están riendo. Y aquí está nuestra promesa. Lo que suceda en esa sala del tribunal desafiará todo lo que crees saber sobre el coraje, la justicia y la identidad. Quédate con nosotros hasta el final, porque cuando la puerta se abra y la verdad entre, querrás estar aquí para verlo. Si las historias de resiliencia y justicia te inspiran, asegúrate de suscribirte ahora. No querrás perderte lo que está a punto de suceder. La primaria Oak Ridge se alzaba bajo un manto de nubes grises, de esas que hacen que todo parezca más frío de lo que es. Dentro del aula 2B, el zumbido de los lápices y los suaves susurros resonaban contra las paredes color beige. En la última fila se sentaba Amara Johnson, una niña con grandes ojos curiosos y el cabello cuidadosamente trenzado. Su cuaderno estaba lleno de bocetos, estrellas, cohetes, planetas y algo etiquetado como Proyecto Orión clasificado. Amara, la llamó suavemente su maestra, la señora Cooper. ¿Te importaría compartir lo que estás dibujando? Sin dudarlo, Amara se puso de pie. Caminó hacia el frente de la clase y levantó su cuaderno. Es una nave espacial. Mi mamá ayuda a diseñarlas. Ella trabaja para la NASA. Algunos estudiantes se rieron entre dientes. Un niño susurró, «Claro que sí». Otro resopló, «Lo próximo que dirás es que es astronauta». La señora Cooper ofreció una sonrisa tensa. «Agradezcamos a Amara y sigamos adelante». Pero el daño ya estaba hecho. La sala zumbaba con incredulidad, sarcasmo y una crueldad silenciosa que se aferraba a ella como estática. A la hora del almuerzo las cosas empeoraron. Un grupo de niños la acorraló cerca del gimnasio de la jungla. «Oye, chica espacial», se burló uno, «muéstranos tu cohete». O espera, ¿lo usas para ir a la escuela? Los demás se rieron, rodeándola como si estuvieran al tanto de una broma secreta. Amara se mantuvo firme. «Mi mamá trabaja en sistemas de propulsión. Ella ayuda a que la gente vaya al espacio». «Estás mintiendo», dijo el niño más alto. «Gente como tu mamá no trabaja en la NASA». Esa última frase no se trataba de trabajos, se trataba de piel, se trataba de antecedentes, se trataba de la creencia de que alguien como ella no pertenecía entre las estrellas. La consejera escolar, la señora Jennings, la encontró más tarde sentada sola cerca de los casilleros. «Amara, cariño, ¿qué pasó?» Amara dudó. «Dijeron que estoy mintiendo, que gente como nosotros no puede ser científica». La señora Jennings ofreció una sonrisa amable y le dio una palmada en el hombro. «Los niños dicen cosas malas. No dejes que te moleste». Pero eso no fue suficiente. Las palabras importan, especialmente cuando tienes 9 años. Esa noche el director de la escuela, el señor Dorsey, envió una nota a la madre de Amara. «Hemos tenido algunas preocupaciones sobre la forma en que Amara cuenta historias en clase.
Tal vez una conversación en casa podría ayudar a aterrizar sus expectativas. Aterrizar sus expectativas. Cuando la doctoriza, Ellis Johnson leyó el mensaje, apretó la mandíbula, miró el papel con incredulidad. Una graduada de Harvard, una ingeniera aeroespacial, una mujer negra en uno de los programas más exclusivos de la NASA, y ahora le estaban diciendo a su hija que soñara más pequeño. Miró a Amara, que estaba sentada en silencio en la mesa de la cocina, dibujando constelaciones en un papel suelto. «Elise», dijo su esposo Malcolm suavemente, leyendo la carta por encima de su hombro. «No están cuestionando a Amara, te están cuestionando a ti». Amara levantó la vista. «¿Hice algo mal?» Elise se arrodilló a su lado. «No, cariño, pero a veces la verdad asusta a las personas que viven en mundos pequeños». Al día siguiente en la escuela, Amara permaneció en silencio. No dibujó cohetes. No levantó la mano. Cuando la señora Cooper hacía preguntas, miraba por la ventana. Ese silencio se extendió. La señora Jennings, sintiendo que algo andaba mal, invitó a Amara a regresar para una charla. «Amara, solo quiero ayudarte a sentirte cómoda aquí. Tal vez baja el tono de algunas de tus historias, ¿de acuerdo? Algunos niños se sienten intimidados». «Pero no estoy mintiendo», susurró Amara. «Lo sé, cariño», dijo la señora Jennings rápidamente, «pero la percepción importa. Tal vez puedas decir que tu mamá trabaja en tecnología. Eso suena más relatable. No fue el acoso lo que más dolió. Fue la forma en que los adultos suavizaron la verdad. La forma en que le pidieron que se encogiera para encajar. La escuela comenzó a sentirse como un lugar donde los sueños tenían techos». Y fue entonces cuando ocurrió el incidente. Durante una actividad en el aula llamada Mi familia en el trabajo, se les pidió a cada estudiante que trajeran un dibujo o una foto de lo que hacían sus padres para ganarse la vida. Un niño trajo una foto de su papá arreglando autos. Otro compartió una foto de su mamá en un salón de belleza. Amara trajo un diagrama esquemático de un motor espacial, algo que su mamá le había dejado trazar. Risas, risitas, y luego una voz aguda. «Amara, basta de cuentos de hadas». Era la señora Cooper. Al día siguiente, Amara fue llamada a la oficina del director. Allí esperaban el señor Dorsey, el representante legal de la escuela, y un hombre con una corbata roja que no se molestó en sonreír. Daniel Peterson no creía en perder el tiempo. Se ajustó su corbata carmesí, se reclinó en la silla de imitación de cuero y miró a Amara con una mezcla de diversión e incredulidad. Su voz era baja, cortante y segura, del tipo que los adultos respetan y los niños temen. «Así que», dijo golpeando un bolígrafo contra su bloc de notas, «tú eres la niña con la fantasía de la NASA». «El señor». Dorsey se aclaró la garganta nerviosamente. «El señor Peterson está aquí para ayudarnos a aclarar algunas cosas». Amara no se inmutó. Su madre le había enseñado a no acobardarse ante los hombres que alzan la voz para sentirse más altos. «No estaba fantaseando», respondió con la barbilla levantada. «Mi mamá trabaja allí, es ingeniera de propulsión». Peterson sonrió de la manera en que los adultos lo hacen cuando creen que están complaciendo a un niño. «Y yo soy Santa Claus», dijo. El silencio que siguió fue denso. El señor Dorsey evitó el contacto visual. Amara se cruzó de brazos. Peterson continuó. «Mira, Amara, nadie está enojado contigo. Pero inventar historias, especialmente aquellas que confunden o molestan a tus compañeros de clase, bueno, eso es algo que la escuela tiene que tomarse en serio». «No inventé nada», dijo con la voz ahora temblorosa, no por miedo, sino por furia. Peterson se puso de pie elevándose sobre ella. «Tendremos una revisión formal. Se espera que hables bajo juramento. Y te sugiero que pienses muy cuidadosamente sobre tus próximas palabras». La reunión terminó sin una resolución, pero el daño ya estaba hecho. La escuela había escalado el asunto a una audiencia legal bajo el pretexto de proteger su reputación. Las palabras de Amara ahora eran una responsabilidad, y Peterson se aseguraría de ponerla en su lugar. Esa noche, Amara se sentó en el sofá,
sosteniendo la credencial de trabajo de su madre entre sus dedos. El logotipo metálico de la NASA brillaba bajo la lámpara. Elise Johnson se arrodilló frente a su hija. Están tratando de hacerte sentir pequeña, porque no pueden imaginar que alguien como nosotros haga grandes cosas, dijo Elise suavemente. Pero lo que ellos imaginan no es tu problema. Amara levantó la vista. Se rió de mí, justo en mi cara. Entonces dale una razón para que nunca olvide tu nombre. Mientras tanto, Daniel Peterson se preparó para la audiencia como lo haría para cualquier otro caso. Eficiencia, estrategia y percepción pública. Había representado al distrito escolar en varios asuntos controvertidos, la mayoría de los cuales ganó con facilidad. Sabía cómo desmantelar narrativas, sabía cómo tocar a los jurados como instrumentos y, sobre todo, sabía una cosa: la verdad era maleable cuando se presentaba con suficiente confianza. Los niños exageran, especialmente aquellos que quieren atención, le dijo a un reportero en una sesión informativa fuera de registro. Los hechos hablarán por sí mismos. Pero no todos en la escuela estaban ciegos. Un joven maestro llamado Sr. Langston, con solo 2 años en la profesión, observó los eventos desarrollarse con creciente incomodidad. Había visto el diagrama de Amara. Había hablado brevemente con su madre durante la recogida. Sabía lo que era la inteligencia cuando la veía y no vio mentiras en esos ojos. Intentó llevar sus preocupaciones al señor Dorsey, pero fue silenciado rápidamente. Este no es tu lugar, Langston. Deja que los abogados se encarguen de ello. Al mismo tiempo, Elise Johnson estaba dividida. Su papel en la NASA era altamente sensible. La exposición pública podría complicar las cosas. Apariciones en la corte, arriesgado. Pero ¿cómo podía dejar que su hija se enfrentara sola? El padre de Amara, Malcolm, sugirió contratar a un abogado. No cualquier abogado, dijo. Alguien que sepa lo que es luchar cuesta arriba. Entra Marcus Hall, 32 años, graduado de la Facultad de Derecho de Harvard, una estrella en ascenso en el litigio de derechos civiles. Su agenda estaba llena, pero cuando leyó el correo electrónico de Elise, una línea llamó su atención. Mi hija dijo la verdad. Ahora están tratando de castigarla por ello. Aceptó el caso. Cuando conoció a Amara, se arrodilló a su altura. Te creo, dijo. Amara parpadeó. ¿De verdad? He caminado en salas como esta antes, dijo, y sé lo que es cuando no esperan que ganes. Las líneas estaban trazadas. Amara y Marcus contra el sistema, y en el centro de todo estaba Daniel Peterson, el hombre de la corbata roja, listo para aplastarlos a ambos con una sonrisa y un argumento final. La primera audiencia se fijó en una modesta sala de audiencias municipal, del tipo que huele a madera pulida y café rancio. Filas de sillas de plástico daban a una plataforma elevada donde presidía la jueza Ruth Delgado. De mirada penetrante, serena y conocida por su actitud sensata, echó un vistazo al expediente del caso con visible interés. Esto es inusual, murmuró, hojeando las páginas. Una niña acusada de fabricación, y la escuela lo está tratando como una preocupación formal de responsabilidad. Peterson se puso de pie con su sonrisa característica. Su señoría, el problema aquí es sobre la integridad. La escuela tiene el deber de garantizar que lo que se dice dentro de sus aulas no perturbe el entorno de aprendizaje. Las declaraciones de la señora Johnson han causado confusión y ridículo entre sus compañeros. Marcus Hall permaneció sentado, tranquilo, compuesto. Sus ojos se fijaron en la jueza. Su señoría, lo que tenemos aquí no es un asunto de perturbación. Es un asunto de incredulidad disfrazada de disciplina. Una joven negra dijo una verdad que desafió los estereotipos y en lugar de ser apoyada, fue silenciada. La jueza Delgado levantó una ceja. Buen comienzo, consejero, pero necesitaré más que discursos. Obtendrá hechos, su señoría, respondió Marcus, muchos de ellos. En los días previos a la continuación de la audiencia, Marcus y su equipo de asistentes legales se sumergieron en la historia de la escuela.
Lo que encontraron fue condenatorio. Múltiples quejas de estudiantes de color sobre ser despedidos, ignorados o etiquetados como perturbadores cuando sobresalían o hablaban. Ninguna de estas quejas había llegado al registro público hasta ahora. Mientras tanto, Daniel Peterson redobló su estrategia. Centró su argumento en la credibilidad de Amara. Sacó informes de clase, notas de maestros e incluso extractos de los propios registros del director. Es imaginativa, le dijo al tribunal. Pero cuando la fantasía se convierte en un hecho en un entorno público, la escuela debe actuar. No la estamos castigando. Estamos protegiendo el orden. Marcus respondió con fuego. Así que déjeme entender esto. Una niña dice que su madre trabaja en la NASA, y en lugar de verificar se escalan, en lugar de apoyar, avergüenzan. Eso no es proteger el orden, eso es perpetuar el prejuicio. La jueza Delgado no interrumpió. Tomó notas, muchas de ellas. Fuera de la sala del tribunal, la historia comenzó a filtrarse. Un blog local retomó el caso. Luego una estación de noticias regional. Pronto los titulares decían: niña afirma que su mamá trabaja en la NASA. La escuela se ríe, la corte interviene. La verdad a juicio, cuando la palabra de un niño no es suficiente. La opinión pública comenzó a agitarse. Algunos se pusieron del lado de la escuela, argumentando que la situación se estaba exagerando. Otros se unieron a Amara, con las redes sociales inundadas de mensajes como «déjenla hablar» y «crean en las niñas negras». Amara, mientras tanto, trató de mantenerse con los pies en la tierra. En casa, se enterró en libros y documentales espaciales. Su favorito era un video granulado de Mae Jemison, la primera mujer negra en el espacio, leyendo de Star Trek y sonriendo. Ella también tuvo que convencerlos, susurró Amara. Su madre cerró suavemente la computadora portátil y le puso una mano en el hombro. No estamos aquí para convencer, estamos aquí para revelar. La verdad no cambia solo porque alguien se niegue a verla. De vuelta en la corte, Peterson presentó a una testigo sorpresa, la señora Cooper, la maestra de Amara. ¿Alguna vez Amara ha mostrado signos de exageración?, preguntó. La señora Cooper dudó, claramente incómoda. Es brillante, muy brillante, pero sí, tiende a adornar. Le dijo a la clase que su mamá trabaja en cohetes. Peterson se volvió hacia la jueza. Ahí lo tienen. Imaginación, no información. Marcus se levantó lentamente de su asiento. Señora Cooper, ¿está consciente de que la doctora aquí... Elise Johnson tiene múltiples patentes en sistemas de propulsión, que está incluida en la base de datos oficial de ingenieros de la NASA? La señora Cooper parpadeó. Yo no sabía eso. ¿E intentó confirmar la afirmación de Amara antes de informarla? No. No tengo más preguntas. La sala del tribunal murmuró. Las grietas en el caso de la escuela se estaban mostrando. Pero Marcus sabía que no habían ganado. Todavía no. La corte necesitaba más que lógica, necesitaba impacto. Entre bastidores, estaba trabajando en una carta más para jugar. Una que cambiaría todo el impulso del juicio. Todo lo que necesitaban era el momento adecuado para ponerla sobre la mesa. El silencio en la casa de Elise Johnson esa noche era más pesado de lo habitual. Las paredes, una vez llenas de risas e historias para dormir sobre constelaciones, ahora contenían tensión como alambre enrollado. El televisor estaba apagado. El teléfono zumbaba con notificaciones, la mayoría sin leer. Elise estaba de pie junto al fregadero de la cocina, con las manos agarrando la encimera, mientras miraba fijamente por la ventana. Sobre la mesa detrás de ella, había una carpeta manila sellada marcada como confidencial. Dentro había planos, evaluaciones de desempeño y una carta. Una felicitación oficial de la NASA que reconocía sus contribuciones al proyecto de propulsión Artemis. Era la prueba, pero venía con consecuencias. Malcolm entró en la habitación sosteniendo 2 tazas de té. «¿No estás durmiendo?», dijo. Elise no respondió. «Están atacando su carácter.
continuó colocando suavemente una taza en la encimera a su lado, porque se atrevió a estar orgullosa. Ella no solo dijo que yo trabajaba en la NASA, susurró Elise. Dijo que diseño cohetes, lo dijo con orgullo. Y ahora quieren que ella se avergüence de eso. Malcolm respiró hondo. Puedes terminar con esto. Solo preséntate, declara. Dilo en voz alta. No es así como funciona, respondió Elise bruscamente. Luego suavizó su tono inmediatamente. ¿Crees que no lo he considerado? Pero si hablo públicamente, toda mi autorización de seguridad está en riesgo. He trabajado en sistemas clasificados. Testimonios, entrevistas, levantan alertas rojas, tú lo sabes. Tiene 9 años, Elise. Las palabras cayeron como un golpe. Esa noche, Elise encontró a Amara sentada en el suelo de la habitación, rodeada por un modelo del sistema solar que habían construido hace meses. Sus pequeños dedos estaban ajustando la órbita de Marte. «¿Mamá?», preguntó Amara sin levantar la vista. «¿Crees que me creerán?». Elise se sentó a su lado. «¿Tú crees que dijiste la verdad?». Amara asintió. «Entonces eso es todo lo que importa». «Pero no se siente como suficiente», susurró. Elise hizo una pausa, luego metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña placa de metal. Brillaba bajo la tenue luz. El logotipo de la NASA relucía junto a su nombre. «Lleva esto contigo mañana». Los ojos de Amara se abrieron. «¿Vas a venir?». «No, pero esto habla por mí». A la mañana siguiente, Marcus Hall se reunió con Elise afuera del juzgado. Ella le entregó la carpeta a Manila sin decir una palabra. «Esto es más de lo que podríamos haber pedido», dijo Marcus, revisando el contenido. Elise negó con la cabeza. «No uses mi nombre. Usa los documentos. Deja que los hechos hablen. No puedo arriesgarme a que me interroguen sobre detalles». Marcus asintió, comprendiendo la magnitud de su sacrificio. Dentro del juzgado, Peterson notó la carpeta de inmediato. Se inclinó hacia el señor Dorsey y susurró: «¿Qué es eso?». Dorsey se encogió de hombros. «Ni idea, pero no me gusta la expresión en su cara». Marcus se puso de pie para dirigirse al tribunal. «Su señoría, solicito permiso para presentar nuevas pruebas materiales». La jueza Delgado levantó la vista. «¿Es relevante?». «Directamente. Confirma el testimonio de Amara Johnson». «Proceda». Marcus se acercó al estrado con pasos medidos y colocó la carpeta ante la jueza. No miró a Peterson. No necesitaba hacerlo. Delgado abrió la carpeta, sus ojos escaneando los documentos rápidamente, luego de nuevo, más lentamente. Su postura cambió. Cuando levantó la vista, algo en su mirada había cambiado. «Señor Peterson», dijo, «¿usted o su cliente han hecho algún esfuerzo por verificar la veracidad de las declaraciones de la estudiante?». Peterson vaciló. «Estábamos bajo la impresión de que la carga de la prueba la está llevando una niña de 9 años», interrumpió la jueza. «Sigamos adelante». Amara observó todo lo que sucedía, aferrando con fuerza la placa de su madre en su regazo. Por primera vez desde que comenzó la prueba, sintió un atisbo de poder, no del tipo ruidoso y dominante, sino del tipo silencioso e inquebrantable con el que vivía su madre. Más tarde ese día, cuando la audiencia se levantó, Marcus se acercó a ella y susurró: «Les diste algo que no esperaban». «¿Qué?». La verdad, cuando no estaban listos para ella. Pero la tormenta no había pasado. La escuela ahora estaba presionando más, llamando a nuevos testigos e interrogando la ausencia de Elise. Peterson estaba lejos de ser derrotado. El peso de una madre no estaba solo en su trabajo, sino en el silencio que guardaba para proteger lo que más importaba. La semana siguiente, los pasillos del juzgado estaban más concurridos. Los reporteros rondaban afuera y conversaciones susurradas resonaban en las paredes de mármol. Adentro, la atmósfera había cambiado. La carpeta de Elise había proyectado una larga sombra sobre la estrategia de Peterson, pero la defensa no retrocedía. En la tranquilidad de una sala lateral, Marcus Hall estaba sentado con Amara revisando notas.
Sus pequeños dedos trazaban las líneas de la placa de su madre una y otra vez, como si fuera un talismán. Su voz, aunque suave, era firme. «Señor Hall, ¿por qué siguen diciendo que mentí?» Él levantó la vista de sus papeles. «Porque a veces la gente ve la verdad como una amenaza, especialmente cuando viene de alguien que no esperaban. Pero solo dije que mi mamá trabaja para la NASA». Marcus se inclinó hacia adelante. «Y lo dijiste con orgullo. Eso es lo que les molesta más que nada». Justo antes de que comenzara la sesión, una nueva figura entró en la sala del tribunal. Una mujer con un blazer azul marino oscuro y cabello plateado recogido en un moño apretado. Su nombre era la jueza Ruth Delgado, y aunque había supervisado el caso desde el principio, hoy caminaba con una energía diferente. Algo en su presencia imponía atención. Antes de sentarse, hizo una solicitud. «Me gustaría hacer una breve declaración». La sala quedó en silencio. Mis padres fueron inmigrantes, mi madre limpiaba oficinas, mi padre colocaba ladrillos. Cuando les dije a mis maestros que quería ser jueza, sonrieron como se sonríe a un niño que dice que quiere ser un unicornio. Hizo una pausa. «Así que tengamos eso en cuenta mientras procedemos hoy». Con eso, el juicio se reanudó. Peterson, imperturbable, llamó a su siguiente testigo, la subdirectora de la escuela, la señora Delacroix. «¿Diría que Amara Johnson es disruptiva?», preguntó. «No», respondió ella con cuidado. «Pero es intensa, apasionada, a veces ocupa mucho espacio». Marcus no objetó. En cambio, cuando fue su turno, caminó lentamente hacia ella. «Señora Delacroix, ¿qué quiere decir con ocupa mucho espacio?» «Quiero decir que habla con confianza, corrige a sus compañeros, actúa como si supiera más que los demás». «¿Y lo hace?», Delacroix parpadeó. «Bueno, sí, en realidad. Está adelantada en ciencias y lectura. Entonces tal vez no está ocupando espacio, simplemente está llenando el espacio que otros dejan vacío». Delacroix se movió incómoda. «No quise implicar...». «Lo sé», dijo Marcus asintiendo. «Pero ese es el problema, ¿no? Ella sabe quién es, y eso molesta a la gente». Más tarde esa tarde, Marcus hizo una jugada estratégica. Llamó a un testigo sorpresa, Jude Evans, un ingeniero retirado de la NASA que una vez fue mentor de Elise durante su pasantía de posgrado. Evans subió al estrado, alto y sereno, luciendo un pin con el logotipo icónico de la agencia. «Señor Evans», comenzó Marcus, «¿conoce a la doctora Elise Johnson?» «Sí, trabajé con ella directamente. Es una de las mentes más brillantes en propulsión de su generación». ¿Alguna vez expresó preocupación por ser abierta sobre su trabajo? Evans asintió solemnemente. Todo el tiempo. No porque no estuviera orgullosa, sino porque sabía que la gente no le creería, o peor aún que atacarían a su hija por eso. Peterson objetó. «Especulación». Pero fue desestimado. Evans continuó. «Me dijo que estaba criando a su hija para que entendiera que la verdad tiene valor, incluso cuando otros intentan devaluarla». Marcus se volvió hacia el jurado. «¿Y en qué se basa ese valor?». Evans no dudó. «En su nombre». Amara observó desde el banco, con los ojos muy abiertos. Marcus captó su mirada y asintió levemente. Esa noche, en casa, Amara le preguntó a su mamá. «¿Por qué me pusiste Amara?». Elise sonrió. «Significa gracia en Igbo, y en muchos idiomas también significa eterno». Amara pensó por un momento. «Entonces quiero seguir diciendo mi nombre, en voz alta, para que lo recuerden». Elise se inclinó. «Ese es el primer paso para cambiar el mundo». La sala del tribunal zumbaba mientras el siguiente testigo entraba. Era el señor Anders, un maestro de ciencias de 5º grado con 20 años de experiencia y una reputación por mantener las cosas tradicionales. Se ajustó las gafas y asintió cortésmente a la jueza Delgado antes de subir al estrado. Daniel Peterson parecía complacido. «Señor Anders», comenzó, ¿ha tenido a Amara Johnson en su salón de clases en múltiples ocasiones?».
Sí, la he supervisado durante algunas sesiones de enriquecimiento, respondió Anders. Diría que es imaginativa. Una pausa. Luego, es curiosa, brillante, pero a veces, sí, habla más allá de su experiencia, como cuando afirmó que su madre era parte de un proyecto secreto de cohetes. Peterson sonrió. ¿Y cómo impactó eso la dinámica del aula? Creó confusión. Algunos estudiantes comenzaron a cuestionar si sus propios padres estaban haciendo lo suficiente. Algunos incluso se sintieron avergonzados. ¿Entonces sus declaraciones no inspiraron? No diría eso. Gracias, no tengo más preguntas. Marcus se levantó de su silla y caminó lentamente hacia el estrado. Señor Anders, dijo con voz tranquila, ¿puede decirnos el nombre del programa de enriquecimiento que supervisó para Amara? Exploración científica avanzada, respondió. ¿Y por qué fue seleccionada para ese programa? Obtuvo una puntuación en el percentil superior de las evaluaciones de ciencias, lo que significa, tiene una gran aptitud. Marcus asintió. Entonces una niña con puntuaciones en el percentil superior en ciencias, cuya madre es ingeniera aeroespacial, le dice a su clase que su madre trabaja en la NASA, y en lugar de explorar eso como una oportunidad de aprendizaje, sintió que la confusión era la prioridad. Anders se movió en su asiento. Marcus presionó aún más. ¿Alguna vez le preguntó a Elise Johnson, la madre de Amara, sobre su carrera? No. ¿Alguna vez buscó su nombre en Google? No. Entonces, sus dudas se basaron en qué, exactamente. Anders vaciló. Simplemente no parecía probable. ¿Debido a sus antecedentes? Nunca dije eso. No tengo más preguntas. La sala del tribunal permaneció en silencio. Nadie necesitaba decirlo. La implicación era lo suficientemente fuerte. Fuera del edificio, la prensa había cobrado impulso. Los titulares ahora decían, «Hija de ingeniera de la NASA atacada en la escuela». Testigos expertos comienzan a ceder bajo presión. Peterson, visiblemente molesto, convocó una reunión a puerta cerrada con la junta escolar esa noche. «Estamos perdiendo la batalla mediática», dijo sin rodeos. «Esto ya no es solo un caso, es un espectáculo. Necesitamos neutralizar la narrativa». «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó el señor Dorsey. «Contraatacamos con emoción. El tribunal ve esto como una cruzada por la verdad. Recordémosles que se trata de proteger a los niños». Al día siguiente, Peterson presentó a un nuevo testigo, una madre de uno de los compañeros de clase de Amara, la señora Kellerman, miembro de la PTA y figura comunitaria vocal, subió al estrado con confianza. «Mi hija llegó a casa llorando después de la historia de la NASA de Amara. Se sintió inferior». «¿Diría que este incidente interrumpió su bienestar emocional?», preguntó Peterson. «Sí. Comenzó a cuestionar si nuestra familia era lo suficientemente importante. Ningún niño de 9 años debería sentirse así». Marcus no se inmutó. «Señora Kellerman, ¿se animó a su hija a investigar lo que dijo Amara?». «No». «¿Se puso en contacto con los Johnson?». «No». ¿Alguna vez consideró que tal vez su incomodidad tenía más que ver con sus propias suposiciones que con las palabras de Amara?». Objeción sostenida. Aún así, el mensaje quedó en el aire. En el pasillo, después de la audiencia, Marcus encontró a Amara sentada sola en un banco, con la cabeza gacha. «¿Estás bien?». «Siguen diciendo que hice que todos se sintieran mal», susurró. Él se agachó a su lado. «A veces, decir la verdad hace que la gente se enfrente a cosas que preferirían ignorar». Amara asintió lentamente. «Siento que todos están en mi contra». «No estás sola», dijo. «Pero necesito que seas valiente por un poco más de tiempo. Ya casi llegamos». Más tarde esa noche, en la casa de Johnson, Elise se sentó con su esposo, mirando la televisión. Un comentarista debatía si Amara estaba siendo utilizada para impulsar un mensaje político. «Sabía que esto pasaría», murmuró Elise. «La atacarán para distraer de su propio fracaso». Malcolm la miró. «Entonces es hora de que dejemos de estar en silencio».
Elise tomó su teléfono y abrió una aplicación de mensajería encriptada. Su pulgar se detuvo sobre un contacto etiquetado, Enlace de Relaciones Públicas de la NASA. Ella hizo clic en enviar. El lunes por la mañana, Marcus Hall llegó temprano al juzgado con un termo de café en una mano y fuego en el pecho. El caso se había convertido en algo más que estrategia legal. Era una batalla personal contra algo mucho más grande. Una institución demasiado cómoda con su propia ceguera. En su oficina de arriba, revisó el correo electrónico que había llegado a su bandeja de entrada a las 2:14 a.m. Asunto: declaración de medios preparada. D. División de Comunicaciones de la NASA. Cuerpo: pendiente de autorización interna. Confirmará la aprobación externa antes de las 10:00 a.m. EST. Listo para apoyar la posición pública de la doctora Johnson si se solicita. Marcus soltó un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Había comenzado. Sacó su bloc de notas y comenzó a esbozar su estrategia de cierre. Se acercaban al final. Peterson había jugado todas sus cartas: testigos emocionales, insinuaciones de carácter y lenguaje selectivo. Pero Marcus tenía algo mejor: pruebas innegables, un cambio narrativo audaz y una historia que había capturado corazones más allá de las paredes del juzgado. El plan dependía del momento oportuno. Cuando se reanudó el tribunal, Marcus solicitó una demora hasta la sesión de la tarde, citando la necesidad de nueva documentación. Peterson protestó, pero la jueza Delgado concedió la moción sin dudarlo. Durante el descanso, Elise llegó, no con un blazer o una bata de laboratorio, sino con jeans y una simple camisa azul marino, sin placa, sin papeleo, solo ella misma. «Estoy lista», dijo. Marcus arqueó una ceja. ¿Lista para qué? Para hablar, no solo por ella, sino por cada niña a la que le dicen que sueña demasiado fuerte. Se reunieron en la sala de prensa del juzgado, donde se había organizado una modesta conferencia de prensa. Solo se permitió la entrada a unos pocos periodistas. Elise se acercó al podio. Las cámaras hicieron clic. La luz roja parpadeó. «Mi nombre es doctora Elise Johnson. Soy ingeniera de sistemas de propulsión en la NASA, y mi hija Amara dijo la verdad». Un murmullo se elevó de la pequeña multitud. «He pasado mi carrera diseñando sistemas que envían seres humanos al espacio, y he pasado mi vida escuchando que no me veo como alguien que pertenece allí». Mi hija repitió algo que escucha en nuestra mesa, sobre ciencia, sobre posibilidad, sobre el espacio, y en lugar de ser creída, fue castigada. Su voz permaneció tranquila, pero cada palabra cayó como un redoble de tambor. Que quede claro, no estamos aquí para entretener la duda, estamos aquí para terminarla. Peterson se puso de pie primero. Su expresión había cambiado en los últimos días. Atrás quedó la sonrisa confiada. En su lugar, una especie de humildad practicada. Este caso, su señoría, no se trata de desacreditar a una niña. Se trata del deber de la institución de gestionar la verdad de manera responsable. La escuela hizo lo que creyó necesario para evitar la interrupción. Hizo una pausa y luego agregó: «Respetamos a la familia Johnson y sus logros». Pero este asunto nunca tuvo la intención de escalar. Creemos que la escuela actuó de acuerdo con sus políticas. Se sentó rápidamente, casi como si estuviera escapando. Entonces Marcus se puso de pie. No se acercó al estrado, no levantó la voz. En cambio, colocó ambas manos sobre la mesa de la defensa y miró directamente a la jueza. Este caso se trata de más que de política. Se trata de percepción. Una niña pequeña dijo la verdad, y en lugar de ser creída fue etiquetada como disruptiva. Señaló suavemente a Amara. Ella dijo que su madre trabaja para la NASA. Lo dijo porque era verdad, pero nadie verificó, nadie preguntó, asumieron. Caminó lentamente hacia el centro de la sala del tribunal. Las suposiciones no son neutrales. Están construidas a partir de las imágenes que nos han alimentado. ¿De quién pertenece a dónde? ¿De quién puede soñar en voz alta? Levantó una copia de la carta de felicitación de la NASA.
Esto no se trataba de confusión, se trataba de comodidad. Era incómodo para algunos creer que la madre de una niña negra pudiera ser científica, así que trataron de encogerla, contenerla, hacerla callar. Se volvió hacia la jueza. Pero la verdad tiene una manera de expandirse, de brillar. Miró a Amara. ¿Te gustaría decir algo? La jueza Delgado hizo una pausa. Solo si el tribunal está de acuerdo. No hubo objeciones. Amara se levantó, caminó hacia el frente de la sala y se enfrentó al estrado. Mi nombre es Amara Johnson, comenzó. Tengo 9 años, me gusta la ciencia y las estrellas. Mi mamá trabaja para la NASA. Esa no es una historia que inventé, es solo parte de quien soy. Respiró hondo. Pero cuando lo dije en voz alta, la gente se rió. No solo los niños, los adultos, los maestros, los abogados. Su voz vaciló, pero se mantuvo más alta. La jueza Delgado levantó una ceja. ¿Se refiere a la misma afirmación no verificada que la NASA acaba de confirmar públicamente? Peterson vaciló. Eso cambia la narrativa después del hecho. No, dijo Marcus dando un paso adelante. Revela que la narrativa a la que se ha aferrado nunca fue la verdad. La tensión se rompió como un cable estirado. Delgado gesticuló hacia Amara. Señorita Johnson, necesito preguntarle una última vez. ¿Le dijo a su clase que su madre trabaja para la NASA? Amara se mantuvo alta. Sí, su señoría. ¿Y eso es verdad? Sí. Entonces el tribunal reconoce que la base de toda esta audiencia disciplinaria se construyó sobre una suposición falsa. Peterson se levantó por tercera vez. Con respeto, su señoría, esto sienta un precedente peligroso. Los niños dirán cualquier cosa para llamar la atención. No podemos recompensar eso. Marcus giró sobre sus talones. Esto no se trata de recompensar a una niña. Se trata de responsabilizar a los adultos por el daño que causan cuando dejan que los prejuicios nublen su juicio. Señaló directamente a Peterson. Usted no investigó. Usted no verificó. Usted asumió. Y luego usted armó esas suposiciones para humillar a una niña por tener orgullo en su familia. La sala cayó en un silencio atónito. Peterson abrió la boca, pero no salieron palabras. Su argumento, cuidadosamente elaborado, agresivamente entregado, se estaba desmoronando hilo por hilo frente a todos. La jueza Delgado habló clara y firmemente. Este tribunal considera que las acciones tomadas por Oak Ridge Elementary y sus representantes no solo fueron excesivas, sino que se basaron en prejuicios personales y en el incumplimiento de la diligencia debida básica. Hizo una pausa y luego continuó. Las acciones disciplinarias contra Amara Johnson quedan anuladas por la presente. Además, el tribunal recomienda una revisión formal de las prácticas internas de la escuela con respecto a la competencia cultural y el apoyo estudiantil. Peterson se dejó caer en su silla, visiblemente desinflado. Al otro lado del pasillo, Elise buscó la mano de Amara. Las lágrimas brotaron en sus ojos, pero no cayeron. No hubo colapso, ni celebración, solo un alivio silencioso. Marcus se permitió una respiración profunda. Una. Y luego los reporteros entraron en acción. Luces de flash, plumas garabateando, micrófonos siendo empujados en su lugar. Todos querían la primera cita, la primera imagen, pero Amara no se inmutó. Se inclinó hacia su madre y susurró. «¿Podemos irnos a casa ahora?» Elise sonrió. «Sí, podemos». Mientras salían de la sala del tribunal de la mano, las cámaras los seguían. Las preguntas volaban como flechas. «¿Qué tienes que decir, Amara?» Ella hizo una pausa. Se volvió y dijo simplemente, «Dije la verdad. A veces, eso es todo lo que se necesita para ganar. Pero esto fue solo el comienzo. Porque si bien la batalla se había ganado, todavía había un giro final esperando a la vuelta de la esquina. El sol ya había comenzado a ponerse cuando la familia Johnson finalmente regresó a casa. Elise abrió la puerta principal y Amara corrió directamente a la sala de estar.
desplomándose en el sofá como si acabara de cruzar una línea de meta. Malcolm siguió detrás, con los brazos llenos de tarjetas de felicitación y globos de simpatizantes fuera del juzgado. Por un momento, hubo paz. Pero la paz no siempre dura. El teléfono de Elise vibró en la encimera de la cocina. Echó un vistazo a la pantalla. Luego se detuvo en seco. Marcus Hall. Ella respondió de inmediato. ¿Marcus? Su voz era tensa. Podríamos tener un problema. El estómago de Elise se hundió. ¿Qué tipo de problema? El distrito escolar acaba de publicar una declaración. No están aceptando la recomendación del tribunal. Y hay más. El Departamento de Defensa está abriendo una revisión de su divulgación pública. Las palabras golpearon como un puñetazo. Están cuestionando mi autorización, dijo, su voz repentinamente hueca. Lo siento, Elise, dijo Marcus. No vi venir esto. Amara entró en la cocina, escuchando el borde en el tono de su madre. ¿Pasa algo? Elise forzó una sonrisa. No, cariño, todo está bien. Pero no lo estaba. No realmente. Esa noche, Elise se sentó sola en la mesa del comedor. Una sola lámpara de escritorio proyectando una luz suave sobre los documentos de la NASA que había compartido. Su trabajo anterior en sistemas de propulsión clasificados ahora colgaba como un peso alrededor de su cuello. No había infringido ninguna ley, técnicamente. Pero en un mundo de seguridad nacional, técnicamente, a menudo no era suficiente. Malcolm se sentó a su lado. «Quieren darte un escarmiento». «Hablé como madre», susurró. «Y ahora me están tratando como una responsabilidad». Pero antes de que la desesperación pudiera asentarse, un ding llegó a su bandeja de entrada. Una línea de asunto, memorándum interno, de la oficina del administrador de la NASA. El mensaje decía: «Apoyamos a la doctora Elise Johnson. Su integridad permanece incuestionable. La respuesta pública ha demostrado la necesidad de su voz en la divulgación de STEM». Revisión de la autorización suspendida en espera de una evaluación adicional. Se quedó mirando la pantalla con incredulidad. Malcolm exhaló. «Entonces, ¿se están echando atrás?» «No», dijo lentamente. «Están dando un paso adelante». A la mañana siguiente, Elise recibió otro correo electrónico, esta vez de la División de Divulgación Educativa de la NASA. La estaban invitando a ella y a Amara a hablar en un próximo evento. Hijas de la ciencia, celebrando a las mujeres de color en STEM. Marcus llamó minutos después. «Quieren que seas la cara de una nueva iniciativa. La están llamando Proyecto Amara». Elise se rió. No porque fuera divertido, sino porque después de todo, lo mismo que se usó para tratar de silenciarlos, ahora se había convertido en una plataforma para la amplificación. Pero el giro inesperado no se trataba solo de la reivindicación de Elise. Era Amara. La prensa todavía rodeaba su casa durante días, pero Amara comenzó a responder preguntas con un nuevo tipo de claridad. Su voz tenía fuerza ahora, no fuerte, sino profunda. Cuando le preguntaron qué quería ser cuando creciera, dijo: «Una científica y alguien que ayuda a otros niños a ser escuchados». Su historia comenzó a circular en las aulas de todo el país. Los maestros reprodujeron clips de su discurso en la sala del tribunal. Los estudiantes enviaron cartas. Un niño de Detroit escribió: «Gracias a ti le dije a mi clase que mi papá conduce ambulancias. Antes me avergonzaba, ahora estoy orgulloso». Fue entonces cuando Elise se dio cuenta de algo poderoso. El juicio no se había tratado solo de limpiar su nombre o proteger a su hija. Se había convertido en una chispa, una que encendió fuegos en lugares que nunca verían, pero no todos estaban contentos. Peterson renunció silenciosamente semanas después. El distrito escolar